Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a la doctora Helen Lisa Hidalgo. La doctora Hidalgo es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias. Bueno, doctora, dirige usted parte de un sector médico que uno conoce más la gente cuando le toca. Así es. La gente que tiene cerca personas que ya tienen que dializarse, la gente que entra en crisis, sabe cuán duro es ese trayecto en el país. Vamos a comenzar primero, y quisiera que enfocara un poco la misma Sociedad Dominicana de Nefrología, si tienen acuerdos, por ejemplo, para la prestación de servicios con las ARS, cómo está ese tema, el costo de los servicios que prestan y un poco, digamos que la perspectiva de la población en general que demanda sus servicios para ir a temas específicos luego. Sí, gracias, buenos días. Bueno, este tema con relación a la diálisis, a los tratamientos dirigidos a estos pacientes que son la diálisis peritoneal y la hemodiálisis, lo tenemos en el país. Sí hay acuerdos con la ARS, con las diferentes ARS, todas cubren el tratamiento. Okay. Además, el gobierno tiene en diferentes hospitales servicios de hemodiálisis y de diálisis peritoneal. Lo que pasa es que no es suficiente. Hay una creciente epidemiológicamente para estos pacientes, hay un aumento de demografía y por consiguiente estos pacientes pues cada día va... bueno, la enfermedad renal es una epidemia, se ha considerado la epidemia del siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es silente, no podemos diagnosticarla a tiempo. Entonces, muchos pacientes llegan de manera terminal, de manera rápida al médico, cuando ya tiene que iniciar de una forma inapropiada con un catéter. Entonces, eso repercute negativamente con la calidad de vida del paciente y lo pone en riesgo de morir, porque esto lo predispone a infecciones. Los seguros cubren solamente un 80%. Entonces, esos pacientes con un tratamiento que cuesta entre 2.900, 3.500 y hasta 4.000, que es el tope máximo que cubren los seguros, solamente de esos 4.000, por ejemplo, le cubre... ¿Pesos mensual o anual? Eso es... ¿Por diálisis o qué? Por diálisis. Okay. Por diálisis. Cada tratamiento se hace, el tratamiento se hace 3 veces por semana y dura 4 horas. Sí. Entonces 3 por 4 son 12.000 pesos semanales. Son 12.000 pesos semanal y de esos 12.000 solamente se le cubre un 80%. Sí. Gran parte del año se le cubre el 100%, pero ellos se quedan desprovistos del 100% 3 meses al año. Entonces, en ese momento, cada paciente debe tener aproximadamente como 750 pesos cada vez de diferencia, porque el costo del tratamiento, sacándoselo realmente, viene siendo como de 7.000 pesos, lo que cuesta, porque aquí la tecnología, que ya tenemos máquinas de último modelo, pues es muy costoso. Son equipos que vienen, sí, es más costosa la diálisis. ¿Quiénes acceden? Explíquenos eso de la nueva tecnología, o sea, del servicio de salud con tecnologías más modernas. Y si hay algún tipo de seguro que lo ofrece. Hay una discrepancia en eso porque tenemos inflación, tenemos última tecnología, tenemos la habilitación. Cuando se nos exige que estemos habilitados, se nos exigen muchas normas. Inclusive hay una problemática actual que es el manejo de los desechos biológicos. Eso está impactando negativamente a la población. Ya el alcalde dijo que no se podían recoger esos desechos. Entonces, ahora mismo hay empresas que están certificadas por salud pública, pero esas empresas tienen un costo muy alto. Entonces, hay que ponernos de acuerdo, tenemos que sentarnos a investigar, averiguar, porque eso es parte de mi responsabilidad. Yo tengo que cuidar por la calidad del nefrólogo, tengo que cuidar por la calidad del paciente renal. El paciente es el más impactado porque realmente la razón de ser de nosotros es porque ellos existen. La especialidad existe porque existen los pacientes. Doctora, dentro de los datos espeluznantes que estamos manejando hace años en la República Dominicana está el parto y el embarazo en menores de edad, sí, y muchachas que no tienen la madurez en la fisiología del cuerpo humano para estar embarazada y para parir. El aborto, que también es una colateral como consecuencia de un parto exitoso, un parto o de un embarazo interrumpido voluntariamente con manejos y criterios salvajes en muchos casos. Sí. ¿Qué daño a nivel renal produce el aborto en las jóvenes? Sí, mira, eso impacta de una manera silente y repercute en una edad ya muy adulta cuando la mujer se somete a eso cuando joven.
porque gran parte de la masa renal se daña y no nos damos cuenta. Ahí queda una cicatriz, ahí queda un proceso silente que va creciendo, y muchas veces cuando llegan a donde el nefrólogo dicen, ¿pero qué me pudo haber dañado los riñones? Pero si un curetaje en la cavidad abdominal aparentemente no tiene mucha proximidad anatómica con el riñón, ¿cómo lo va a dañar? Sí, tiene mucha, porque están las venas y están las arterias que parten de una principal que está en el centro de la cavidad abdominal. Entonces el riñón está muy cerca del útero. Y esas venas y esas arterias todas se comunican y se producen microtrombos que van obstruyendo la vascularidad del riñón, que es microscópica. Nosotros tenemos 1.2 millones de estructuras fisiológicas y normales en cada riñón, pero esas estructuras son circulación microscópica. Los riñones son parte de la circulación en general. Entonces, eso produce lo que se llama una necrosis cortical. Necrosis es falta de oxígeno, muerte de determinada parte de un tejido. Entonces, eso forma parte como un caldo de cultivo para que en el futuro cualquier cosa que predisponga al daño renal, pues tú eres más susceptible en caso de que te hayas hecho un aborto, en caso de que hayas tenido un parto complicado, una cesárea complicada. Doctora, para la gente que está en sus casas y que está en provincia, la gente sabe, bueno, tengo un bebé, lo llevo al pediatra. Las mujeres vamos al ginecólogo, el hombre debe ir al urólogo. Ahora, ¿quién debe ir al nefrólogo? ¿En qué circunstancias, en qué circunstancias un paciente debe decidir, digo, déjame ir al nefrólogo? Claro. Mira, el nefrólogo debe ir cuando hay hematuria. ¿Qué es la hematuria? Hematuria es la sangre presente en la orina. Ok, si hay sangre oculta que dice. Sangre oculta en la orina. Cuando tenemos albúmina en la orina, la albuminuria, las proteínas en la orina, es importante que vaya. ¿Que puede estar expresando qué? Que hay un daño a nivel de la masa del riñón, que hay una enfermedad que se está saliendo de sus límites, como la hipertensión y la diabetes. Eso es porque el riñón ya no está en capacidad fisiológica de filtrar las toxinas que deben quedar ahí y eliminarse por la orina. Cuando está recibiendo un impacto inicial, es muy importante darnos cuenta de la proteína. Si tenemos proteína, quiere decir que está iniciándose el daño renal. Entonces, en hipertensos descontrolados. ¿Voy por sangre oculta por la presencia de albúmina en la orina? ¿Por qué otros casos voy al nefrólogo? Bueno, por hipertensión. Por anemia. ¿Por anemia y qué? Por obesidad. ¿Así? Sí. ¿La gente cómo se le ocurre? La hipertensión por debajo de 50 años debe verse por un nefrólogo. También. Porque puede ser causa de origen renal. También. Ahí se produce una hormona que es la renina. Y cuando hay estrechez o hay disminución en la llegada del flujo de sangre al riñón, sube esa hormona y esa hormona aumenta la presión arterial. El paciente de ustedes generalmente es un paciente de referimiento. Sí, porque la gente no dice yo voy al nefrólogo. Va donde un médico y un médico general, o va donde donde el mismo ginecólogo, quien sea, le dice usted tiene que ir a un nefrólogo o a una emergencia de un centro. Sí, la remisión debe estimularse en las diferentes especialidades, sobre todo las que están más relacionadas con la nefrología, que son la Sociedad Dominicana de Cardiología, la endocrinología, nutrición, medicina interna. Yo quisiera, porque usted dijo ahorita, llegan cuando ya no hay tiempo, los enfermos, la gente que va a dializarse. Cuando ya es para ponerle un catéter, no hay tiempo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla, digamos, en la prevención en el país? De porque se supone que no tiene por qué caer ahí. Cuando un paciente cae ahí es que ya hubo un proceso, digamos, que no tuvo prevención. Te voy a decir, la principal razón es que los riñones no sienten. Los riñones se van afectando y tú no sientes dolor, tú no sientes nada. Entonces, el médico que no está atento al seguimiento de su paciente y que por eso estamos haciendo una campaña de promoción para que se convierta en prevención de la remisión a tiempo, de las políticas de salud que trabajen más hacia la prevención. ¿Por qué? Porque esto impacta muy negativamente la economía del Estado y de la familia. Y se afectan todas las esferas del paciente. Cuando el paciente se afecta, pues no puede trabajar, son 12 horas a la semana y además tiene que ir a otros médicos, tiene que consumir no solamente la enfermedad renal, sino en lo que conllevan los demás medicamentos y los demás especialistas que se tienen que involucrar, porque son pacientes multisistémicos con una salud que debe tratarse de manera integral. Doctor, usted pasó un poquito por encima el tema cuando lo abordó de la obesidad y la relación con la salud renal. ¿Dónde se relaciona una cosa con la otra? Sí, este año la campaña es sobre la obesidad y el impacto negativo hacia el riñón. En el 2014 había unos 600 millones de obesos a nivel mundial.
Para el 2025 se espera que el 21% de las mujeres sean obesas y el 18% de los hombres sean obesos. O sea que la población en general va a estar afectada, el 6% en el hombre y el 9% en la mujer. Y eso hace que el riñón se sobrecargue de trabajo, porque tiene que filtrar más sangre para cubrir la necesidad en células que están agotadas, que están sosteniendo un sobrepeso. ¿Cómo tenemos que cuidar nuestro riñón? Hablemos, por ejemplo, del alcohol. ¿Qué hace el alcohol? Bueno, mira, el alcohol inclusive no se le prohíbe 100% al paciente. Se le dice que se tiene que tomar 150, por ejemplo, de vino al día y 300 de cerveza puede tomar. Porque también tú no le puedes... Con respecto al volumen de un recipiente que contenga o vino o cerveza o alcohol. Exacto. Estamos hablando... Eso como un tercio de una copa. Una copa de vino. Una copa de vino. No un copón. No, una copa de vino. Y menos de un vaso de cerveza. Y menos de un vaso de cerveza, atención dominicanos. Sí, pueden tomar, por ejemplo, hasta el paciente inclusive que se dializa, pero no puede ser tan rígido, porque al fin y al cabo nosotros tenemos alcohol dentro de nuestro cuerpo. Ya. Y el alcohol podría ser hasta necesario. Hay personas, inclusive, que tú le puedes salvar la vida. Con un poquito... Sí, con un poquito de alcohol, en caso que tenga una embolia grasa, un paciente. Eso es algo ya muy extremo. Quisiera que, bueno, Frankie va a hacer una pregunta ahora, pero solo decirle, vamos a permitir algunas llamadas de la gente, porque como es un tema que afecta a tanta gente, familias, si tienen una situación, vamos a aprovechar que estamos conversando con la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Entonces, ahí están los números en pantalla para que planteen algunos casos, Franklin. Sí, el edema de las piernas, principalmente de los tobillos y las pantorrillas que se manifiesta en algunos pacientes, cuando el paciente es diabético por problemas de la diabetes, de que no se quema lo suficiente azúcar, de que haya un mecanismo por la fisiología, por el problema de la posición en el que las piernas se inflaman cuando se está mucho de pie. La gente lo relaciona con cansancio o con una alteración de la articulación, pero a nivel de riñón, ¿cómo relacionar el riñón con la inflamación de los tobillos y de las piernas? Puede haber una afectación renal porque cuando se van dañando los riñones, ellos pierden la principal función de los riñones es eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Cuando se van dañando, puede irse acumulando este líquido y producir edema en las extremidades inferiores. O sea que es importante que vayamos 1 o 2 veces al año a chequearnos en caso que veamos edema, porque puede estar relacionado con la proteinuria también el edema. O sea que no descartar 100%, puede haber problemas de tiroides, puede haber problemas de corazón, insuficiencia cardíaca, hace que tú retengas líquido y que no llegue a la bomba principal que debe impulsarla todo el cuerpo. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Bueno, vamos a recibir la primera llamada para la doctora Helen Lisa Hidalgo, presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Buenos días. Buen día. Buenos días, ¿de dónde llama usted? De Sabana Grande de Boyá. De Sabana Grande de Boyá, su pregunta, por favor. Sí. O sea, yo quiero saber cuáles son los síntomas de la doctora, los síntomas de la enfermedad de insuficiencia renal. Sí, los signos. Sí, el primer signo que se presenta es levantarse mucho de noche a orinar, lo que se llama nicturia. La persona tiene que tomar en cuenta que si no está bebiendo diuréticos muy cerca de la noche, que si no es diabético descompensado, que si no es hipertenso y que si no ha tomado mucha agua antes de llegar a la cama, entonces, y se presenta la necesidad de estarse levantando, cada rato. Que no se debe levantar ni una sola vez la persona a orinar en la noche. No. Si una persona se está levantando de noche, tiene que observarse si no está cayendo en exceso o si no tiene alguna patología. O sea, es importante. Es un buen signo. También está la proteína, está el edema, está el cansancio, está el hipo. En la mañana, cuando usted se está cepillando, puede hacer hipo y tiene náuseas cuando se cepilla. Esos son signos y síntomas que se puede relacionar directamente con el daño renal. De acuerdo, tenemos una próxima llamada. Buenos días. Su pregunta, ¿de dónde llama, por favor? Muy buenos días, desde Mao Valverde. Yo he tenido problemas renales desde hace muchos años. En el 2004 fui intervenido quirúrgicamente, es decir, no vía láser, sino abierto, lo decimos popularmente. Y en los últimos años he intervenido entonces unas 10, 8 veces entre colocación de catete y retiro de catete en el riñón derecho. Actualmente el riñón derecho mío está funcionando un poquito más de un 20% y el izquierdo tiene amenaza de cálculos renales también. Es decir que se prevé que yo podría ser un candidato a extirparme el riñón
algunas personas me dicen que debo aprovechar en el momento que me puedan extirpar el riñón derecho de implantarme uno en su lugar. Quisiera escuchar la opinión de la doctora al respecto. Gracias por su llamada, va a tener la respuesta. Sí, mira, en este caso no es tan fácil poner un riñón y nunca se pone el riñón en el lugar donde se saca el otro. El riñón nuevo no se pone porque los viejos se quedan ahí. En caso que tú tengas infección, es que se determina que se va a eliminar este riñón. Pero se pondría el nuevo en la fosa ilíaca derecha. No corresponde en el mismo momento. ¿Por qué? Porque si hay infección, no se te puede poner un riñón nuevo. Para eso tienes que pasar por un proceso, tienes que pertenecer a un programa de donación de trasplante cadavérico o de trasplante vivo si tienes una persona que te pueda donar el riñón. La litiasis es una de las causas de daño renal. En un 15% de las personas se pueden afectar. Hay una litiasis que es la infecciosa, que es la que puede hacer que te tengan que sacar el riñón, porque un riñón se puede obstruir, un riñón se puede infectar, pero si se subsana la causa, entonces ya no habría necesidad de sacar ese órgano. Doctora, no quiero quedarme atrás con la palabra litiasis para integrarla a mí. Dígame qué es. Entonces, litiasis es la piedra en los riñones, el cálculo en los riñones. Eso sí, mire, y es posible que sea esa la causa de él. Piedra, litiasis, no, porque Franklin es cálculo médico. Renal. Franklin es doctor. Cálculo renal, sí. Sí, para que la gente sepa. Doctora, sí. Él tocó un tema fundamental, el trasplante. ¿Cuántos, usted dice que hay un programa, cuántas personas, primero quisiera saber cuánta gente vive en el país con insuficiencia renal, si hay un cálculo, cuántos tenemos en este momento esperando un riñón y cómo van las donaciones, porque vi que estaban diciendo el otro día que desde Carla Maciel nadie dona nada. Sí, eso es un nombre que ha creado un estigma aquí en la sociedad. Pues mira, el trasplante en la República Dominicana ha tenido mucho éxito, tenemos unos programas de trasplante que están trabajando muy bien. Realmente ha disminuido, hay que estimular la donación. Tenemos unos 2.800 a 3.000 pacientes en diálisis en general. Actualmente hay como 950 en diálisis peritoneal. O sea que en total vienen siendo un poco más de 3.000 pacientes. La mortalidad en estos pacientes es alta. Es una pregunta importante la tuya porque resulta que actualmente la OPS con la SLAN, la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, están abogando porque se haga por primera vez el registro en la República Dominicana. Este registro ha sido por el impacto negativo y la alta mortalidad y los pacientes que se quedan de manera subclínica que no se diagnostican. Por ejemplo, en Estados Unidos el 20% de 20 millones en la población tienen insuficiencia renal y otros 20 no lo saben. En España se consume 800 billones de euros al año en gasto, o sea que esta es una enfermedad de alto impacto económico y aquí no conocemos a fondo lo que está pasando. No tenemos un registro que debió iniciarse el 1 de enero y todavía no se está iniciando. Hay una serie de análisis que se están haciendo para iniciar, pero mientras tanto se pierde tiempo. Doctora Hidalgo, en este país que la automedicación y el recetar y el tomar lo que el otro le dice que tiene que tomar para un problema de salud es un deporte nacional. ¿Cuáles infusiones, cuáles brebajes, cuáles botellas ocasionan un mayor daño a nivel de la salud del órgano renal? La que está impactando más negativamente son las hierbas que se utilizan para rebajar. Que están provocando inclusive una insuficiencia renal hepatotóxica y daño renal. Sí, daño renal fulminante, quiere decir esas muchachas que se ponen a tomar esas hierbas chinas. Atención, la hierba china que sirven para rebajar, hay que tener cuidado porque no sabemos altera el sobre metabolismo qué. Y provoca el daño renal. Eso produce lo que se llama una nefropatía tóxica, un daño a nivel del espacio medular del riñón, que es donde se produce la filtración, la producción de la orina. Entonces, cuando se daña ese espacio que se llama intersticial, que es todo este tejido renal, donde están los túbulos que van produciendo la orina, entonces irreversible. Eso es irreversible cuando pero atención, y las personas pueden quedar definitivamente en diálisis. No hay forma de eliminar esa obstrucción. Eso eso se llama, cuando es fulminante, pues se puede afectar tanto el hígado como el riñón. Eso se llama nefritis intersticial y nefropatía tóxica. Vi el caso de una joven que murió hinchada, eso fue horrible, con una de esas medicinas chinas. Tengan cuidado, la gente la compra en cualquier sitio, entonces no se debe beber eso. El mismo noni, produce oxaluria
a nivel del Oiga eso, señores, el Noni, que le dan todos los días una propiedad el nueva. exceso de vitamina C, las personas que se automedican sin saber, hay personas que cuando tienen gripe se toman 3 gramos de vitamina C. ¿Y el melón ese que el cactus que venden en la calle, en la autopista? No, hasta ahora no se ha encontrado, no, ni la cola de caballo, ni el melón de breña. Pero oigan eso, el Noni, que como tiene tanto prestigio de que el Noni cura todo. Sí. Que el otro día veía yo un chiste que decía de que se parece a un político al Noni. Y de que todos los días les descubren una nueva propiedad. Vamos a ver qué dice la llamada. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días. Buenos días. Diga usted, ¿dónde habla? De Santa Cruz del Ceibo. Ah, del Ceibo. Bienvenida. Hola, cuéntenos su pregunta. Oye, yo tengo una persona allegada a mí que nació con un solo riñón. Por condiciones que se le descubrió a los 15 años. Él está tratándose siempre con su nefrólogo. Mi pregunta es, ¿podría vivir él siempre con ese riñón? Porque hasta ahora él tiene su tratamiento con su nefrólogo y no presenta mayores inconvenientes. ¿Sería posible vivir toda su vida con un solo riñón por su condición de que él nació con uno? Gracias. Primera vez que escucho, ¿se pueden hacer con un solo riñón? Sí, eso se llama agenesia renal. Desarrolla y compensa. Unilateral, la agenesia renal unilateral, y sí se puede vivir. ¿Siga? Y sí se puede vivir con un solo riñón. Muchas personas se enteran ya muy avanzado en edad y se dan cuenta y se pueden asustar, pero no hay que asustarse por eso. Es por eso que se puede trasplantar, porque con un solo riñón es suficiente para la vida. Debe cuidarlo tanto como cuidaría los dos. Exactamente, igual, porque es que los riñones hay que cuidarlos, es que se mantienen el equilibrio de nuestro cuerpo. Usted habló de la donación, no sé si tenemos más llamadas, ¿me avisan? Usted habló de la donación que es cadavérica, el que muere, que habría que estimular en el país la práctica de donar. ¿En qué condiciones se puede donar cuando una persona fallece? No todo el que muere, ese cadáver no está apto necesariamente para donar. ¿En qué condiciones se supone apto? ¿Y cómo es el proceso para uno poder dar la autorización? Sí, mira, esto hay una institución que se llama INCOR, Instituto de Coordinación de Órganos y Trasplante, y hay un coordinador en cada hospital de autogestión donde existe el programa, que es en Secano y en la Plaza de la Salud, programa de trasplante cadavérico. Esos son pacientes que inmediatamente, por ejemplo, un politraumatizado joven, se examinan y se le cuidan todo su sistema vital, todos sus órganos, y se le evalúa, se mira si tienen infecciones, si tienen cáncer, si tienen alguna enfermedad incapacitante que pueda transmitirse a través del nuevo riñón a la otra persona. Entonces se mantienen en observación, se habla con el familiar para que dé la autorización, se va hablando con la familia. Ya al final, cuando se determina que no tiene ningún tipo de posibilidad de vida, pero sí tiene sus órganos funcionando, paciente en coma, que tú sabes que ya no muerte cerebral. Entonces se determina por un electroencefalograma la muerte y se habla con la familia, y la familia lo ideal es que asista y que diga que sí. Entonces pues ahí se establecen los mecanismos legales con el INCOR, con el equipo de coordinación de trasplante, y se procede a retirar del ventilador a la persona, pero coordinado en el momento que se vayan a extraer los órganos. Eso no es que el paciente se desconecta y se llaman a la familia, no, se debe mantener oxigenado todos los tejidos hasta el momento que se vaya a decidir realizar y que la familia apruebe. O sea, es un y también se puede importante. dar autorización personal previa. Claro. La gente, nosotros los ciudadanos podemos autorizar. Bueno, yo voy a aprovechar este momento para decir que hubo una queja hacia mí de una persona, un estudiante que fue a sacar su licencia a tránsito terrestre, y en la parte de la licencia dice que si usted quiere ser donante, sí o no. Ella preguntó que si eso tenía que llenarlo, y la persona dijo, sí, si usted quiere, llénelo. Y no, no, si usted quiere lo pone, y si quiere no lo ponga. Entonces ella dijo, ay no, porque inclusive hasta me pueden sacar, y si a mí me da algo, si se me rompe una pierna, me dice ella así, literalmente, y me quieren sacar los otros órganos, y yo fui por una pierna rota. Entonces yo le dije, no, eso no es así. Así no funciona. Así no funciona, y debe haber más seriedad en esas instituciones que decidieron poner esa parte del formulario, porque la donación no debe ser de terror. Eso es algo voluntario, que usted debe decir, sí, yo quiero ser donante. Es un gesto de amor. Es un gesto de amor. Yo hago una pregunta, y me excusa. Sí. Si alguien me pudiera decir para qué está vivo, yo pregunto, ¿tú sabes para qué tú estás vivo?
parte de la reproducción para ser parte de la vida de otro y ceder. Entonces, si no es para llevarnos con amor y para ayudar al prójimo, exacto, porque nosotros somos los que le damos nombre y lo que ponemos las necesidades y le ponemos el lenguaje figurado a las cosas. Entonces no debemos caer en el miedo de que no se puede donar, de que yo no puedo decir yo soy donante. Sí. Porque tú sacas a 2 personas de diálisis y tú le salvas la vida a muchas personas. Creo que tenemos una llamada pendiente en línea para tomarla. Buenos días. Sí, buenos días. A su orden, ¿De dónde su nos pregunta, habla? Señora. De aquí, de los Guandules. Diga su pregunta. Sí, mire, mi pregunta es, mi hermano mayor, ahí lo están dializando, porque tiene problemas en los riñones. ¿Qué pasa? Le han prohibido un poco el agua, no puede beber mucha agua. Entonces, yo quiero saber por qué razón él pasa sed. Muchas gracias por su pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Por qué disminuir el volumen del bonita líquido circulante pregunta. La principal función del riñón es eliminar el exceso de líquido del cuerpo. Cuando los riñones se dañan, la persona deja de orinar. Sí. Totalmente no cae una gota de orina. Hay algunos que duran más tiempo para dejar de orinar, pero al fin y al cabo todos los pacientes dejan de orinar. Los diabéticos tardan algunos años. Entonces esos pacientes, cuando no pueden orinar e ingieren líquido, el agua entra al cuerpo y no tiene por dónde salir, porque el órgano que se encargaba de eso son los riñones. Entonces, eso es muy importante. Hay que limitarla. ¿Por qué sigue con sed el paciente? Hay un sistema dentro de nuestros riñones que se llama sistema renina, angiotensina, aldosterona, que son hormonas. Esas hormonas estimulan el centro de la sed cuando tenemos poca agua. Lamentablemente, los riñones no entienden en este punto que dejaron de funcionar. Ah, y sigue reclamando agua. Sí, y sigue reclamando agua. Es algo que el paciente no lo podemos, inclusive está en investigación, a ver de qué manera nosotros podemos controlar la sed de los pacientes. Doctora, un paciente... ¿Y esa sensación de sed, cómo se resuelve ahora? Simplemente, ¿cómo se atenúa? Haciendo conciencia, hablando con el paciente para que éste se adhiera, esta palabra está muy de moda, adherencia al tratamiento, es el apegamiento, el enlace, sí. La empatía que se crea entre el paciente, su médico y el entendimiento de su enfermedad. Es muy trabajoso, a veces hay que hablar horas y horas con los pacientes, porque tú te pasas la vida entera escuchando que el agua es buena y que tienes que tomar agua para que no se te dañen los riñones. Está en las mentes, entonces dice, haz ejercicio, come vegetales, come frutas, y lo primero que se te quita cuando se te dañan los riñones es el agua y las frutas, por su alto contenido de potasio. Doctora, ya casi se nos está acabando el tiempo. Sí. ¿Qué relación hay entre la hiperplasia de la glándula prostática, la obstrucción en la descarga de orina del riñón y la permanencia de esa misma orina en el riñón cuando no tiene por dónde descargar? Es una causa, esto se llama uropatía obstructiva, el crecimiento de la próstata, es algo que puede ser de diferentes causas para los hombres y se puede retener la orina, por eso es que el hombre cuando se está orinando cada rato o cuando se levanta muchas veces de noche a orinar es una causa de daño renal porque esa orina permanece mucho tiempo en la vejiga, se fermenta y va provocando, puede provocar infecciones y puede provocar que se comprima la masa renal por el reflujo, porque se hace retrógrado. La orina permanece ahí, se va llenando y va comprimiendo los riñones allá arriba. Tenemos que eso lo daña. Doctora, ¿se llega a dializar niños? Sí, los niños se afectan. Sí, los niños, porque yo he visto siempre, como he entrado siempre como a sala de adultos, pero hay niños. En el Robert Reed, sí, hay muchos niños que que nunca los he visto. Doctora. En el programa hay unos 30 niños. 30 niños. Sí, aproximadamente. Doctora, una actividad. Ustedes tienen una actividad, una caminata. Háblenos de eso. ¿Cuándo es? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Nosotros tenemos con motivo del Día Mundial del Riñón, que es el segundo jueves de marzo, en este año cae el día 9, un simposio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para hablar sobre la obesidad y la relación con el impacto renal. Y para finalizar el mes del riñón, una caminata. ¿Por qué? Porque este año la consigna, el eslogan, un estilo de vida sano para unos riñones sanos. Mueve tus pies. ¿Partiendo de dónde a qué hora? Es en el Parque Iberoamericano, el Parque de las Luces, conocido anteriormente. Ahí a partir de las 3 de la tarde, el día 25, sábado 25, a las 3 de la tarde. Así que ya lo saben, la doctora Helen Hidalgo, que es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Nefrología. Gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Esperamos que estas informaciones hayan sido de su utilidad y vamos a ir a una pausa.